9 de la mañana, 8 minutos. Gran preocupación que seguimos teniendo con los niños guayú, los niños en La Guajira que han fallecido por desnutrición. Los organismos de control, el bienestar familiar han revelado que son 32 los menores que han perdido la vida por esta causa. ¿Coinciden, Luis Enrique, las comunidades indígenas con estos datos que tienen las autoridades o no? Buenos días. Gustavo, buenos días. Pues mire, la situación nutricional y de hambre entre los niños y niñas de las comunidades indígenas de La Guajira no mejora. De acuerdo con los líderes de las comunidades guayú, el número difiere de los balances que se emiten desde el interior del país, pues este asciende a 85 menores que perdieron la vida en el 2022, Gustavo, es decir, 53 más de los que hablan las autoridades a nivel nacional. El planteamiento es del líder de una de las comunidades de la zona, de las comunidades guayú, Javier Rojas. Al cierre del 2022 teníamos una cifra de 85 cifras oficiales, sin contar las cifras, el subregistro que hay en territorio, porque si solo hay, lo decía el Contralor, si aquí se invierte 500.000 y se pierde entre manos 100.000, imagínese aquí, las cifras hablan de 85, ¿cómo será el problema tan grande de subregistro que hay en territorio sobre la muerte de los niños? Es por eso que las mismas autoridades en asambleas permanentes llegan a la conclusión de hacer un paro, irse a paro a partir del 23 de enero por esa situación de la muerte de los niños. Luis Enrique, usted que estuvo allá, que estuvo haciendo recorrido por La Guajira, ¿qué información nueva conocimos del problema de desnutrición de los menores? Gustavo, lo más impactante de las cifras que se revelaron por los propios voceros de las comunidades en Riohacha es esta, mire Gustavo, de cada 10 niños, 9,5 afrontan problemas de desnutrición. Todos, es decir, de 10, 10. 10 niños que habitan, 9.5 sufre de temas relacionados con la desnutrición y que tienen grave riesgo de fallecer por culpa de una fiebre que le dé o cualquier malestar de salud. El problema multicausal de los niños, el hambre, la sed, la falta de atención en salud, es lo que precisamente los está matando. Y ahí es donde uno se pregunta, Luis Enrique, bueno, ¿qué ha pasado con las millonarias inversiones que han anunciado varios gobiernos y los proyectos en el departamento? ¿Dónde está ese billetico? Ahí está la gran pregunta, Gustavo. Los habitantes de las comunidades guayú se quejan de lo que usted ha dicho, millonarios recursos que se destinan en la atención de la población vulnerable. Pero lo grave es que estos se quedan a mitad de camino o se destinan a financiar programas que no sirven absolutamente para nada. Los representantes y voceros aseguraron que no es cierto que se aprovechen de la muerte de sus niños para sacar un beneficio económico. El líder guayú, Custodio Balbuena. Nosotros como colombianos también tenemos razones de dignidad para defender el Estado Social de Derecho. Revisen todo el tema de educación de los municipios Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha. Y van a encontrar situaciones y van a entender el porqué de la exclusión, por qué se discrimina, por qué el apartheid. Mire, Gustavo, por su parte, José Brito, durante una audiencia con el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, denunció que no hay transporte escolar. En el 2022 no se presentó y que los niños tienen que caminar hasta 10 kilómetros para llegar a sus escuelas, obviamente con el antecedente de mala nutrición. Que en mi corregimiento y el municipio de Distracción se pasó todo el año los niños prácticamente sin transporte. Y hay niños que tienen que recorrido de 10 kilómetros del casco urbano a su vereda. Eso no puede seguir corriendo. Eso hay que corregirlo desde ya. Hay buenas noticias y que este año el transporte va a ser puntual. Veremos a ver si eso se cumple. Gustavo, mire, finalmente el Contralor reveló que su despacho logró comprobar que el 52% de los contratos que se debían invertir en la atención de los niños guayú no se ejecutaron en el gobierno anterior y cuestionó los resultados del Plan de Desarrollo 2018-2022. Una inquietud así, señor, pequeñita. La señora Baracaldo, la directora de Bienestar Familiar,
¿Estuvo presente en todo esto? Sí, estuvo presente, ¿Qué Gustavo. ¿Qué le dijo? No, es que lo más curioso del caso es que se instaló una mesa de trabajo para seguir todos estos problemas de muerte de niños guayú, de fallecimiento. La instaló el Contralor, iba a hablar la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y su jefe de prensa no permitió que hablara sobre esto. ¿Qué va a hacer el Instituto Colombiano con la muerte de estos niños guayú, 85? No. A ver, un momentico, no estoy entendiendo. Los jefes de prensa no son los directores de las entidades, son los subalternos de los directores de las entidades. ¿Cómo así que el jefe de prensa o la jefe de prensa no dejó hablar a la directora de Bienestar Familiar? Pues no la dejó hablar y dijo que no le quitaba el protagonismo al Contralor General de la República, y pues los voceros de las comunidades indígenas se quedaron también esperando qué va a pasar con estos resultados. Por eso, Gustavo, el 23 de enero se van a paro, porque dice que en el 2022 perdieron la vida 85 niños guayú por desnutrición. Pues ahí sí quedamos como Condorito Plop. Sí, señor, así quedamos todos cuando estábamos